abrazo cariñoso, un feliz, un bendecido día del Señor, mientras disfrutamos de la fiesta. Hoy estoy pensando en fiesta. Y saludamos a la gente que está prendida por allí, en el lugar donde se encuentren, a través del internet, ¿no? Tal vez antes decirles que es un placer estar acá en Olivos, que muchas veces pienso, tengo que ir, especialmente cuando me comentan que hay algunas actividades especiales, de esas que atraen, que se busca atraer personas que no están vinculadas estrechamente a la fe. Eso es algo que me llama mucho, me pega, es como algo medio orgánico, como una especie de cosa interior. Y sé que ustedes lo hacen, y entonces es una de las cosas que tengo en deuda, acompañarlos, ver cómo hacen. Yo estoy también con eso, y por eso es que voy a estar en este momento de reflexión bíblica, y después me tengo que ir, porque todos los sábados a las 11 tenemos un encuentro ahí con gente que está en la búsqueda, un grupo grande ya, este año muy lindo, muy grande, lindo siempre, pero grande en términos numéricos, y además en internet, en las dos cosas. Y por ahí en un rincón de la iglesia de Florida, allá en el subsuelo, nos dejaron un espacio y ahí nos metimos, y esto ya viene desde el 19, y me da siempre esa cosa tan linda de ver personas que se acercan al Señor de alguna manera, ¿no? Ustedes saben que Dios usa distintas maneras. Siempre estamos los seres humanos de por medio, pero las formas son diversas y al mismo tiempo muchas veces son extrañas, ¿no? Y a veces me gusta referirme a eso también, para que destruyamos esas cosas que preconcebimos a veces sobre las maneras. Las maneras de Dios son tan sorprendentes. Quería compartirles en esta mañana una parábola. Esta parábola de Jesús está en el contexto de cuando ya se van desencadenando todos los hechos, con la cruz, la sombra de la cruz ahí cerquita. Y no es casualidad que Jesús haya dado esta. En realidad, los dos eventos que están en el contexto inmediato son la entrada triunfal y la purificación del templo. Los dos son eventos que lo manifiestan como el Mesías. Y los dos son eventos también que provocan reacciones muy duras, ya definitivas, en el corazón de muchos, para sacarse de encima a este tipo que está pretendiendo nada más ni nada menos que eso, el Mesías. Y entonces ahí es donde aparecen tres parábolas de Jesús. Las tres tienen cosas en común. Vamos a hablar de la tercera, que es la fiesta de bodas. Capítulo 22 de San Mateo. Capítulo 22 de San Mateo, la fiesta de bodas. Empieza diciendo: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas
a su Hijo. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas. Ya al comenzar nomás y al decir el reino de los cielos, está diciendo que se trata de un negocio, se trata de un asunto que no es el común que tenemos nosotros en nuestras manos, que manipulamos todos los días. El reino de los cielos. No está hablando de algo distante tampoco, extraño, distante, alejado, y remoto y incógnito, incomprensible. No. Pero está hablando de algo que no está manipulado por nosotros, sino que está en el ámbito de lo sagrado, en el ámbito de lo divino, en el ámbito de lo trascendente, en el ámbito de las cosas de Dios. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta. La otra cosa que me llama la atención es la palabrita fiesta. Cuando que Jesús haya ejemplificado, porque eso es lo que quería hacer con las parábolas, ¿no? Ilustrar las cosas que hacen, que Jesús haya querido ilustrar las cosas que hacen a su actividad, a sus propósitos, a su dominio, a su naturaleza, al ámbito donde Él ejerce su autoridad. Al decirnos el reino de los cielos, es eso, ¿no? El lugar, no un lugar lejano, extraño, sino este lugar, que habitamos nosotros los seres humanos, habitamos vos y yo, pero que no está manipulado por nosotros, está manipulado por Él, está manejado por Él, allí ejerce su autoridad. Y que quiere ilustrar eso con una fiesta. Esa es la primera gran cosa que ustedes dicen, pero yo ya eso lo sé, lo he leído 1000 vez. Sí, yo también. Pero yo quiero resaltarlo, porque muchas veces las cosas más importantes son las que más manipulamos nosotros, pero le hemos perdido la visión, la trascendencia. El reino de los cielos, el ámbito donde el Señor ejerce su autoridad y su dominio, lo ilustró Él, es una fiesta de bodas. Y la fiesta de bodas para los judíos eran fiestas de verdad. Eran fiestas de verdad. Había música de verdad. Había celebración de verdad. Había comida que valía la pena no perderse. Claro, como nosotros no somos más que, en muchos casos, escuchas. En el mejor de los casos, tratamos de aprender algo y en la mayoría de los casos, echamos a perder todo. Entonces, hemos hecho de los ámbitos de Dios lugares donde pareciera que fiesta es mala palabra.
¿Ustedes sabían ustedes que en la Edad Media hubo una época en que se prohibía reír? Porque la gente, los religiosos, concebían que la risa estaba vedada para el espíritu de lo divino, de lo religioso. Yo no soy tan viejo. Parezco viejo, pero no soy tan viejo. Y todavía recuerdo que de niño, y yo me crié en un hogar adventista, allá en el IAU. Y yo recuerdo que de niño, por ahí, pareciera que cuanto más cara adusta tuviéramos todos en la iglesia, entonces estaba más reverente todo. Por eso es que cuando los niños se reían y adoraban en el templo, los viejos los querían sacar, ¿no? Y Jesús dijo, ¿qué cosa? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza, citando a un salmo, creo que era un salmo, Eduardo Qué lindo, ¿no? Qué lindo que el reino de los cielos sea semejante, se aparezca, tenga que ilustrarse con una fiesta de bodas. Qué buena idea, qué buena idea. ¿Cómo nos ayudaría a nosotros para aflojarnos un poco, para disfrutar, para levantarnos y abrazar a alguien mientras el pastor habla, porque en ese momento no quiero esperar para salir afuera, quiero ahora alegrarme de estar juntos. Para que no sea falta de respeto, para que no sea algo que rompa la armonía, que la armonía sea la fiesta. Y el rey del reino de los cielos envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Había siervos que cumplían su tarea. Había convidados que esperaban que les dijeran el momento. Pareciera ser que la invitación se hacía llegar con anticipación, sin que estuviera definido el momento exacto, y después, cuando ya tenían todo armado y todo listo, entonces iban, ahora, esta noche, o mañana de noche empezamos, o mañana de mañana empezamos. Y entonces iban corriendo la voz, que llegó el momento. Pero en la parábola dice que todos los invitados estaban demasiado ocupados. No quisieron venir. No quisieron a la fiesta que el rey había preparado, a la fiesta que tenía que ver con las bodas del hijo. Un desaire terrible, ¿no? Pero en el reino de los cielos,
Aunque el reino de los cielos es real, aunque la fiesta sea real, no es un invento, no es una leyenda, aunque a veces nosotros los pretendientes de ser ciudadanos del reino lo echamos a perder porque no nos damos cuenta que es fiesta, nos parece que la agenda del reino de los cielos está llena de cuadraditos para tachar. No. Y la agenda del reino de los cielos está llena de cuadraditos para afirmar. Sí. Como nosotros somos siempre, ¿no? A nuestro modo le cuesta encajar en el modo del reino de los cielos. Pero lo peor es que cuando llega la invitación y la invitación no encuentra receptor dispuesto. ¿Por qué? Porque el receptor, que somos nosotros también, y que son otros, todos estamos invitados al reino. No piensen que porque estamos en la iglesia y bautizados ya estamos en el reino. Podemos estar y no estar. Podemos estar y no estar. De paso, una de las 3 parábolas habla del estar y no estar, ¿no? Del que dijo, sí, voy, y no fue. Estaba y no estaba. De palabras estaba. De corazón no estaba. Así que podemos estar y no estar. Podemos pensar que es suficiente con sentarnos en una esquinita y mirar, porque digamos que el sábado, no pensemos tampoco que el sábado es el lugar donde y el templo, el lugar donde en forma exclusiva se celebra la fiesta del Rey. Sí, es una parte, pero la fiesta del Rey, del reino de los cielos, es todos los días. La fiesta del Rey no es solamente el sábado, solamente que es el lugar donde nos juntamos. Y es un lugar muy importante. Y es muy importante que nos juntemos. Y es muy importante que disfrutemos de la fiesta. Pero no es el único, ¿no? Porque no somos miembros del reino de los cielos de un día. El reino de los cielos es todos los días. Todos los días. Y el reino de los cielos todos los días está también llamando. Porque la fiesta de este rey no se acabó. Todavía sigue vigente y sigue esperando celebrar con quienes escuchen el llamado. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados, pero estos no quisieron venir. Qué bueno que no hayan querido venir, sino qué bueno que Él no los obligó. Qué bueno que ellos pudieron tomar decisiones. Qué malo, qué doloroso, qué trágico que el rey haya hecho todo y que la respuesta sea no. Entonces hay otro asunto acá. Cuando Dios llama, cuando sentimos llamado de Dios,
de distintas maneras, como decíamos. Cuando sentimos que Dios llama. Cuando alguien se para acá también en el templo, porque los llamados son diversos y múltiples y a veces extraños. Cuando alguien se para acá en el templo y llama, ¿no? Tratando de representar el carácter del rey que llama a tomar decisiones. El llamado está fundado en esta y en otras y en muchas ocasiones en que Dios y en que Jesús se manifiestan llamando. Es algo sagrado el llamado, es algo sublime el llamado. Como decía, nosotros solemos tergiversar mucho las cosas y a veces los llamados parecieran una treta para aumentar la membresía de la sociedad religiosa. Pero no es así. Si caímos en la trampa de hacer de eso una treta, eso es muy triste, pero no implica que se desvaloriza el llamado. El llamado es sagrado, es sublime. El rey del reino de los cielos envió a sus siervos a llamar. A los convidados, todos. Yo recuerdo, siendo muchacho, cuando creía que todo estaba bien conmigo y que como iba a la iglesia los sábados, esperaba que pasara para poder jugar a la pelota, era un sufrimiento, pero lo cumplía, Y que no iba a los bailes, no había boliche, eran los bailes, no íbamos, y que no tomaba alcohol ni fumaba. Entonces que todo estaba bien conmigo, que no necesitaba más, que eso era todo. Hasta que allá en el Colegio Adventista del Uruguay empecé a escuchar acerca de Jesús. De repente empezó a llegar gente que empezó a hablar de Jesús. Capaz que antes lo hacían, pero yo no escuchaba, porque vieron que a veces uno escucha lo que quiere escuchar, oye lo que quiere escuchar. No estoy echándole la culpa a nadie, porque probablemente hablaran de Jesús, solo que yo no me daba cuenta. Cuando empecé a descubrir que hablaban de Jesús, se me empezó a abrir la cabeza. Y entonces empecé también a descubrir cosas, necesidades más profundas que meramente cumplir una cantidad de cosas. Y entonces ahí empecé a sentir el llamado. Y empecé a sentir los llamados. Y empecé a sentir que el llamado no era meramente para un acto formal de bautismo, que ya lo había hecho. Que el llamado tenía que ver con cosas que sucedían conmigo, con mi mente, con mi corazón, con la vida. Hasta que un día en una semana de oración, el pastor Elvio Pereira, que todavía vive, me dicen, en Corrientes, que está muy viejito pero que todavía vive, terminó la semana de oración diciendo: si ustedes se olvidan de todo lo que yo dije y se acuerdan de esto,
valió la pena esta semana. Si se olvidan de todo, y yo me olvidé. O sea, me acuerdo sí que era sobre la base del Camino a Cristo, que desarrolló toda la semana, del libro Camino a Cristo. Pero después no me acuerdo contenidos específicos, sí me acuerdo de esa frase. Y se acuerdan de esto, dijo, valió la pena. ¿Y qué era lo que quería que nos acordáramos? Por lo menos a mí se me grabó. La vida, dijo así textualmente, la vida cristiana no es una lucha, es una rendición. Me cambió toda la visión. Yo hasta ahí veía mi perspectiva de ser adventista como una cosa de estar peleando contra mí mismo, subiendo una montaña, volviendo a caer abajo y volviendo a subir y volviendo a caer. La vida cristiana no es una lucha, es una rendición. La palabra es poderosa, ¿eh? Sí será. Ya lo dijo el Señor, ¿no? Que la palabra es poderosa. Y cuando Dios usa la palabra con su espíritu, con el poder del espíritu, es capaz de hacer que un muchacho que está confundido se le abra el panorama. No es que resolví todos los problemas, pero ahora sabía por dónde era la cosa, que no era por ese lado donde yo lo hacía. La vida cristiana es una rendición. Dios llama, vive de diversas maneras. Y podría contarles historias de maneras en que Él llama. Pero ustedes saben, ustedes todos seguramente saben acerca de una manera maravillosa. Yo no la sé, pero cada uno la sabe. Y es como Jesús hizo para que ustedes se acerquen cada uno al reino de los cielos, con sus luchas, con sus caídas, con sus desajustes y con sus contradicciones, igual que las mías. Bueno, la parábola dice que los invitados no aparecieron, pero que el rey no se conformó con esa negativa. El rey insistió. El rey insistió. Porque Dios no se cansa, insiste. Volvió a enviar otros siervos. Y entonces les dio allí una instrucción específica de cosas con las cuales, argumentos con los cuales quería convencer para que vinieran. Todo preparado, la comida está preparada, todo está dispuesto. Vengan. Dios nunca quiere forzarnos manipulándonos, ¿no? Jamás, jamás, jamás nos manipula. Y en algunos casos, como en este caso, el Señor se deshace en la búsqueda de captar la
atención y la atracción de la gente que él ama, diciendo, pero vení, mirá que la comida está toda lista, la fiesta está toda lista, está todo para que la pases bien. Porque el amor no se queda quieto con una respuesta. El amor tiene paciencia y el amor también argumenta. Y en ese argumento hay contenidos que buscan impulsar a quien llama, pero también hay lágrimas. Generalmente, según los que estudian estas cuestiones, las personas se acercan a Dios en primer lugar por una necesidad. En primer lugar por una necesidad. Muy pocos casos se acercan a Dios con una exclusiva percepción de lo que Él es. Porque podríamos pensar que de los 12 apóstoles llama mucho la atención que Mateo estaba cobrando impuestos y era una tarea bastante bien remunerada, aunque no bien considerada. Y pasó Jesús y lo miró, y el texto del Evangelio dice que solo lo miró. Y Mateo dejó el negocio y lo siguió. Claro, en el Evangelio no cuenta, tal vez, seguramente, algún contexto del corazón de Mateo y de la experiencia de Mateo previa. Porque Jesús no le dijo nada, no le dijo, vení conmigo que vas a ganar más que ahí. No le dijo, vení conmigo que vas a tener 100 veces tanto en el reino. Se los dijo después en otro momento, ¿no? En otro contexto. Mateo lo miró, lo vio y se fue. Y es cierto que a veces ocurren cosas así. Pero en general van las personas en primera instancia por necesidad. Por eso es que cuando Elena de White dice que el método de Cristo para testificar, dice que Jesús se acercaba a la gente para hacerles bien, satisfacía sus necesidades, ganaba su confianza, les mostraba simpatía. O sea, satisfacía necesidades. Las necesidades son las cosas que tenemos nosotros en forma inmediata como carencias. Tengo esta carencia. Tenemos muchas carencias, ¿no? Pero las que son de orden más inmediato son aquellas más tangibles, las que tocamos, las que sentimos, las que sufrimos en carne propia, de alguna manera. Entonces Jesús, dice Elena de White, que no puede ser modificado ese método o mejorado, dice, se acercaba a la gente para hacerles bien, ganaba su confianza, le mostraba simpatía, satisfacía sus necesidades. Así que Dios admite que nosotros, la primera puerta que abramos a entrar al reino, tiene un nombre, ¿no? Suplir necesidades. Y que, como bien lo dijeron los discípulos, nosotros dejamos todo y te seguimos, que pues tendremos, está un poco conjugado
¿qué voy a tener acá? ¿Qué ganancia voy a tener? Así que no está mal que tengamos necesidades, no está mal que busquemos que se nos supla o que las personas busquen que se suplan sus necesidades. Lo que pasa es que si se quedan en ese estadio, si se quedan detenidas en ese estadio, ese será un cristiano que no va a crecer y que por no crecer no va a poder ser más que espectador en la fiesta. Y el objetivo de Dios es que no solamente seamos espectadores en la fiesta, sino que seamos actores en la fiesta. Que hagamos cosas en la fiesta, que hagamos que la fiesta siga, se expanda, integre a otros. Tampoco estos quisieron venir y todavía se pusieron en una actitud más violenta, ¿no? Y entonces ahora el rey del reino de los cielos dijo, bueno, vayan por los caminos, llamen a las bodas a cuantos halléis, a cuantos encuentren. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, malos, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Bueno, la parábola está en un contexto de los acontecimientos finales y también de los acontecimientos finales en términos escatológicos. La fiesta no se va a terminar. Por lo pronto sabemos eso, la fiesta sigue. La fiesta no va a quedar vacía. La fiesta va a quedar llena. Solo que el Señor va a encontrar respuestas donde por ahí nosotros no imaginamos. Los judíos no imaginaban que fuera así. Los judíos pensaban que por ser el pueblo elegido, desde el punto de vista étnico, eso les aseguraba ya la fidelidad y la retribución, el privilegio de permanecer delante de Dios. Y en esa perspectiva tan ciega quedaron detenidos sin avanzar como pueblo. Y entonces el rey del reino de los cielos dijo, vayan por todos lados. Este versículo 9, id pues, ¿no? Me hace acordar al San Mateo, el capítulo 28, ¿no? Donde en la gran comisión por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Id, haced discípulos a todas las naciones. Buenos y malos. San Pablo decía allá en 1 Corintios, hablando de la iglesia de Corinto, que lo necio, no somos muchos ricos, ni muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo escogió Dios para
deshacer lo que es lo menospreciado del mundo, lo necio del mundo escogió Dios. Malos y buenos, porque los invitados no son invitados con condiciones. ¿Cómo? Sí. La palabra exacta sería, no te invita con condiciones. Pero para permanecer, te cambia. Para que permanezcas, te cambia. Qué duro debe ser permanecer en la fiesta del Rey sin parecerme en nada a Él. Qué duro debe ser. Y el cambio tiene que ver con eso, con parecerme a Él. Entonces, no entramos al reino de los cielos diciendo que tienes que cambiar para entrar. Entramos como somos, como estamos. Pero después que entramos, o mientras entramos, o en el proceso de entrar, el Señor dice, vení para acá. Este es el lugar donde te cambio de ropa. ¿Se acuerdan de Zacarías? La visión del profeta Zacarías, del sumo sacerdote Josué. Vio en la visión al sumo sacerdote Josué, vio al Señor, al ángel de Jehová en visión, y a Satanás. Y Satanás estaba para acusarle, esa es su función. Para acusar a Josué, porque Josué estaba vestido ¿cómo? Con harapos. ¿Era verdad que tenía harapos Josué? Sí, es una visión, ¿no? De una también parabólica, simbólica, ¿no? Espiritualmente harapos. Y Satanás estaba ahí, con el dedo, señalando sus flaquezas del sumo sacerdote. Y el Señor dijo, ¿se acuerdan? El Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Y entonces después da una orden. ¿Y cuál era la orden? Cámbienle la ropa sucia, pónganle ropa de gala, ropas para la fiesta. Pónganle, y le cambiaron la ropa. Qué lindo, le cambió la ropa. Le sacó los harapos y le puso ropa de gala. Cambio. Mira que he cambiado tu ropa. O sea, qué lindo, qué lindo. Dios nos cambia de ropa, pero también quiere que lo reconozcamos a eso. Reconocer que Él cambia nuestra vida, que es un proceso. En la figura, tanto Zacarías como en esta figura, puede parecer como que es una cosa de pasar por una sala donde te dan otra. Podemos figurarlo así. Pero en la realidad es toda la vida estamos cambiando. Cuando Jesús llega a nuestra vida, eso es justificación, santificación, las dos cosas. Es un proceso de cambio que no es el mismo para todos en el mismo momento, pero siempre de cambio. Qué triste es cuando pensamos que ya está todo resuelto, que ya sabemos todo, que no necesitamos más nada, que repetimos todos los días la misma historia, porque esa es la rutina que aprendimos, nos enseñaron, y somos adventistas y así vamos a seguir siendo hasta que nos muramos. ¿Es así? El cambio es constante.
Jesús es una fuente de cambio a través de la obra del Espíritu Santo para que nos parezcamos un poquito a Él, para que nos parezcamos un poquito a Él, un poquito, y nunca conformes, pero siempre felices. Porque estamos en la fiesta, porque participamos de la fiesta y porque el Señor de la fiesta se ocupa de nosotros, de transformarnos. El tiempo se fue. ¿Cómo participar de la fiesta? Porque hasta ahora dijimos, participemos de la fiesta. La parábola enfatiza eso, ¿no? Vamos a la fiesta. ¿Cómo participamos de la fiesta? ¿Ustedes han estado en celebraciones en que se sienten incómodos? Yo he estado, sí. Todo el mundo festeja y yo miro, pero por adentro dije, y si no quisiera estar acá. Me gustaría huir de acá. En esta fiesta no nos vamos a sentir incómodos a no ser que no participemos. Si no participamos, no por algo extraño, externo, porque haya cosas raras, no. Nos vamos a sentir incómodos cuando no participamos, cuando todo el mundo participa o cuando muchos participan y nosotros nos quedamos sentados. Yo recuerdo una vez en una iglesia que un señor, miembro de iglesia, yo era pastor, así que obviamente conocía a la gente o intentaba conocerla, y venía y se paraba allá atrás, se paraba, escuchaba, terminaba el sermón, yo me sentaba y cuando levantaba la vista él ya no estaba. Después pregunté quién era, el nombre, etcétera, detalles, y me dijeron fulano de tal. Y siempre era lo mismo, se paraba, escuchaba, con rostro serio, después se iba rápido. Evidentemente no quería saludar a nadie, pero algo lo atraía para estar. Entonces averigüé, qué sé yo, en la ciudad, fui a verlo, tenía un negocio grande, tenía mucho éxito en su negocio, me hizo esperar en su oficina mientras él terminaba de hacer cosas, tenía muchos empleados, y yo lo miraba y él estaba activo, con actitud de mucha disposición y contento, no se notaba triste, aburrido. Cuando finalmente vino para que habláramos, lo primero que le dije es, lo veo tan feliz acá y tan triste en la iglesia, ¿por qué? Y entonces él hizo silencio y me empezó a contar su historia de dolor. Si queremos contar historias de dolor en la iglesia, algunos podemos hacer salsa, podemos hacer dulce, como dicen por ahí, ¿no? Porque en el lugar donde estemos, después de algunos años, algunos golpes nos habremos llevado, algunos sinsabores nos habremos tenido. Es difícil estar en un lugar con gente en que no haya problemas. Y podemos elegir que la fiesta es más grande que esos problemas. Y que Jesús que el Rey de la fiesta es mayor que nosotros. Y que lo que nos estamos perdiendo es mucho más importante que nuestros rencores,
que nuestros pequeños dolores o grandes dolores. Pero yo entiendo cuando una persona no es bien tratada o se considera maltratada. A veces no es bien tratada, a veces se considera maltratada y eso hace que ya deje de ser un lugar de fiesta la convivencia de la fe. Yo entiendo, porque los seres humanos somos seres humanos, nadie está exento. Pero con la ayuda de Dios tenemos que abrir los ojos. El Espíritu nos tiene que ayudar a abrir los ojos para ver un poco más allá. Una vez visitaba a una persona y me dijo, y es cortita la historia, la hago cortita, me dijo, cuando la visité, hacía mucho que no asistía a la iglesia, me dijo, nunca, ¿sabe una cosa? Nunca fui tan feliz como cuando estuve en la iglesia. Nunca fui tan feliz. Y es así. El reino de los cielos es para vivirlo como una fiesta. El participar del reino de la fiesta del reino de los cielos implica que cada uno de nosotros sienta que, y no solamente lo perciba, lo sienta como una cosa íntima, sino todos en la iglesia, en el ámbito de la comunión de la fe, que es el ámbito más cercano en que tratamos de hacer cosas y de promover cosas que tengan que ver con el reino de los cielos. Hagamos cosas a favor de que nadie sienta que es un cero a la izquierda en el reino de los cielos. Que nadie sienta que no tiene lugar, que está de más o que no tiene cosas que hacer. Y esto es todo un desafío para nosotros. Todo un desafío, no está resuelto ese tema. Hay personas que vienen y se van, escucharon y no sintieron, ni siquiera que fueron escuchados, porque a veces, como las lecciones de escuela sabática y nuestro aprendizaje de maestros es tan deficiente como que creemos que tenemos que dar otro sermón. Entonces, si alguien quiere opinar, casi que lo callamos porque me pusieron acá para que me escuchen a mí, no para que te escuchen a vos. Entonces, a veces ni eso, ¿no? Ni ser escuchados. Termino. Quiero compartirles testimonio de John Lennox. John Lennox es un científico de Oxford, vive, creyente cristiano, no adventista, bíblico, hablando de estas cosas. Y les leo textualmente lo que él dice en uno de sus libros, en que habla de cosas concretas vinculadas a compartir la fe. Él dice que cuando empezó a estudiar en Oxford, hubo una cena formal en la universidad y dice, me encontré sentado junto a un ganador del premio Nobel. Nunca antes había conocido uno. Y para aprovechar la conversación al máximo, traté de hacerle una pregunta. Era estudiante, el otro era premio Nobel. Y John Lennon ya quería buscar la manera de introducirse con el reino de los cielos en la cabeza de este caballero. Entonces le preguntó, ¿de qué manera su conocimiento de la ciencia
ha moldeado su cosmovisión? ¿Y cuál es su perspectiva sobre la condición y el significado del universo? Yo no haría esa pregunta, porque no soy John Lennon, pero bueno, él estaba ahí con un Nobel, ¿no? En particular, dice, yo estaba interesado en saber si su amplia gama de estudios lo había llevado a reflexionar sobre la existencia de Dios. Fue evidente que él, el Nobel, el premio Nobel, no se sintió cómodo con esa pregunta. Así que inmediatamente di marcha atrás, dice. Sin embargo, al terminar la cena, me invitó a ir a su estudio. También había invitado a otros 2 o 3 académicos experimentados, pero a ningún otro estudiante. Me sugirió que me sentara, y hasta donde recuerdo, ellos se quedaron parados. Él, por el Nobel, el premio Nobel, empezó. Lennox, ¿quieres una carrera en ciencia? Sí, señor, respondí. Entonces dijo él, delante de testigos, esta noche debes dejar esa fe infantil en Dios. Si no lo haces, te volverá inválido intelectualmente y sufrirás en comparación con tus compañeros. Simplemente no alcanzarás tu meta. ¡Qué presión!, dice John Lennox. ¡Qué presión! Nunca antes había experimentado algo así. ¿Qué hace uno cuando se encuentra en esta situación? Y después sigue, y yo la corto acá. Yo no sé cuántos estudiantes hay acá, yo no sé cuántos estudiantes hay allá aprendidos o se van a aprender en el internet, pero seguramente hay, o graduados. Voy a repetir un cantito que últimamente estoy repitiendo en varios lugares, a ver si prende por ahí. El reino de los cielos en estos lares, el reino de los cielos en estas lares, me refiero a quienes estamos haciendo cosas o teniendo alguna responsabilidad, no le estamos dando bolilla a los estudiantes. Sí, no le estamos dando bolilla. A los estudiantes, no de la Universidad Adventista del Plata, que tienen semanas de oración, profesores cristianos, a los estudiantes de acá, de Buenos Aires. Están huérfanos, están inválidos, están indefensos. ¿Saben cuáles son los ataques que reciben en el ámbito académico? ¿Saben cómo les quieren lavar la cabeza? En el momento más importante de sus vidas, cuando están formando toda su estructura para ser profesionales y para después también hacer cosas en el ámbito del reino de los cielos. ¿Estamos haciendo algo? Seamos sinceros, nada, absolutamente nada. ¿Se puede hacer cosas? ¡Claro! El reino de los cielos necesita que pensemos también. ¿Qué cosas podemos hacer? ¿Qué cosas no se están haciendo? ¿Qué cosas necesitamos cambiar? No solo en el ámbito de nuestra vida íntima con Dios, sino en el ámbito más amplio de cómo lo vamos a servir al Rey en el reino de los cielos, que ya está, que ya se hizo presente y que pronto se hará manifiesto gloriosamente. Que Dios nos bendiga.